Creo que podemos iniciar porque ya estamos sobre la hora. No sé si Fausto o Jonathan quieran dar la bienvenida. Fausto, vamos a ceder el micrófono a Fausto para que nos dirija unas palabras antes de que Norma nos presente a nuestra ponente, nuestra querida amiga y reconocida profesional del patrimonio inmaterial y del patrimonio en general de las artesanías, Gabriela El Juri. Simplemente extenderles una bienvenida a todas y todos que nos acompañan el día de hoy. Fausto, por favor, te escuchamos. Gracias, Jonathan. Gracias, Norma. Un saludo cordial para todos quienes se están sumando a este ciclo de charlas y conferencias que apoyando durante toda esta semana. Un saludo cordial para la antropóloga Gabriela El Juri. Es sumamente importante para nosotros contar con ponentes de altísimo nivel, pero sobre todo, no solamente este nivel académico y de conocimiento, sino también un nivel de sensibilidad y de experiencia en el ámbito de las artesanías, de las artes populares y de todo aquello que implica el patrimonio, tanto material como inmaterial, en el cual las artesanías, las artes populares son transversales. No hay una actividad que no haya sido asumida desde el sector artesanal como temas de construcción de identidades de territoriales, y es eso justamente lo que queremos que hoy Gabriela, desde su perspectiva, nos pueda hacer una invitación a una reflexión permanente de esta construcción, y muchas veces hablar también de la palabra deconstrucción de estos términos que son sumamente importantes, poderlos ir entendiendo. Sumado a ello, agradecer al equipo del CIDAB que estamos realmente en estos días con bastante actividad, pero sobre todo poner en consideración de quienes nos acompañan en la Semana del Diseño para la Artesanía estos talleres con la intención de que en sus territorios haya una profunda reflexión sobre el futuro de las artesanías y del diseño de manera conjunta. Desde el CIDAB creemos oportuno abrir este debate, este diálogo y escuchar también sus propuestas. Cabe recalcar también que Gabriela fue ex colaboradora del CIDAB en sus años también de formación académica, así que ella conoce la casa desde el interior, conoce el pensamiento institucional, y es muy importante para nosotros también su criterio después de algunos tiempos que ella ha dejado y se ha dedicado a su vida profesional. Así que bienvenida, querida Gabriela, queridos amigos todos y todas del Ecuador y del continente y el mundo quienes se han sumado a este webinar. Muchas gracias, Fausto. En honor al tiempo, entonces, iniciemos con esta charla. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes a este segundo día de conferencias y talleres de Ardis 2021, edición textil. Este evento cuenta con el apoyo de instituciones como la OEI, el Consejo Mundial de Artesanías y la Universidad de la SUAY. Agradecemos la presencia de todos ustedes y les recordamos que esta charla está siendo transmitida por Facebook Live y podrán hacer sus preguntas o comentarios a través del chat del Zoom o del Facebook también. Responderemos a todas sus dudas al final de la exposición de nuestra invitada. Les voy a presentar ahora a nuestra ponente, Gabriela El Juri Jaramillo. Ella es antropóloga, PhD en Sociedad y Cultura por la Universidad de Barcelona y magíster en Estudios de la Cultura con mención en Patrimonio. Es docente e investigadora de la Universidad de la SUAY y ha sido docente invitada a diversas cátedras de posgrado. Se ha desempeñado como subsecretaria de Patrimonio Cultural del Ecuador, asesora del Ministerio de Cultura y Patrimonio y directora regional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.
Ha sido consultora para instituciones nacionales e internacionales como la UNESCO, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile y también el CRESPIAR. Sus líneas de investigación giran en torno al patrimonio cultural, la migración, las fiestas populares y la artesanía. Muchísimas gracias, Gabriela, y le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos los amigos del CIDAB, con los artesanos, colegas y amigos que nos acompañan desde diferentes partes del continente. Yo me voy a permitir compartir una pantalla. Le voy a pedir, Norma, que me indique si es que pueden ver lo que les he traído para compartir. Ahí está bien. Sí la vemos, Gaby. Bueno, yo quisiera, antes que nada, empezar agradeciendo la invitación del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, agradecerle a su director, a Fausto Ordóñez, a Jonathan, un buen amigo, a Norma y a todos los amigos ya de muchísimos años del CIDAB. A la par, felicitarles por este espacio que ustedes han generado y que sostienen en el CIDAB. Como decía Fausto, para mí siempre es volver a casa, volver al CIDAB. Siempre he dicho que fue mi primera escuela. Allí pasé muchos años muy lindos, pero también de muchísimo aprendizaje. Los tiempos que vivimos son complejos y nada sencillos. Los artesanos se encuentran en situación de vulnerabilidad histórica, hoy agravada por la pandemia. Y junto con gestores culturales, con artistas, son víctimas una y otra vez de las medidas de bioseguridad que a discrecionalidad afectan a los sectores más desfavorecidos de la población. Precisamente por ello, pero no solo por ello, yo considero que es necesario y urgente seguir hablando de las artesanías y de sus artífices. Debo confesar que desde que me invitaron del CIDAB hace algunos meses para participar en este evento, el tema de esta presentación ha ido mutando de alguna manera. Pues yo había planteado inicialmente hablar de puentes posibles entre tradición e innovación. Sin embargo, reconozco que como antropóloga, poco tendré que aportar a lo que ya se está exponiendo en estos espacios por parte de los expertos en diseño. En este contexto, si bien en el marco del tema artesanía y diseño, hablaré algunos puentes posibles sobre tradición, sobre la relación tradición e innovación, también abordaré lo que considero serían más bien relaciones necesarias, y en este caso concreto, entre artesanos y diseñadores. Como antecedente, yo quisiera contarles que hace bastantes años, en el 96, empecé a trabajar en el CIDAB, emprendiendo un camino que ha sido sumamente rico en experiencia y en aprendizaje. En esos días yo trabajaba en el CIDAB, bastante joven, como guía del museo. Y el director del CIDAB, Claudio Malo, en esa primera semana de trabajar en la institución, me entregó un montón de textos para que los leyera. Ese fue el inicio de un desfile de libros, de charlas, de enseñanzas sobre artesanía, sobre cultura popular, pero también mis primeros pasos en la antropología. Entre esos textos estaba un libro pequeño llamado Inmediaciones, de Octavio Paz. Y este libro que le tengo aquí, que se llama Diseño y Artesanos y Diseñadores, que lo que hace es recoger las memorias de la reunión técnica iberoamericana sobre diseño y artesanía, que se llevó a cabo en octubre de 1990 como resultado de una organización conjunta entre el CIDAB, la Organización de Estados Americanos y la entonces Facultad de Diseño de la Universidad de la SUAY. Hoy, 31 años después, en este espacio del CIDAB, al que ahora vengo invitada como docente de la Universidad de la SUAY, yo traigo este mismo texto para esbozar algunas ideas que quiero exponer y otras que considero es necesario complementar e incluir en la discusión. Hay algunas similitudes entre la reunión técnica de 1990 y la que ahora nos convoca Artis. Ambas fueron iniciativa del CIDAB, con el apoyo, entre otras instituciones, de la Universidad de la SUAY y de la Facultad de Diseño, hoy de Diseño, Arquitectura y Arte.
En los dos encuentros se ha contado con la presencia de diseñadores, de artesanos y de antropólogos, y en ambos se ha orientado la reflexión a la relación diseño y artesanía. También hay diferencias. El diseño y las artesanías hoy tienen nuevos abordajes. Han pasado 30 años y 30 años no es poco. Sin embargo, ayer como hoy, me temo que la situación de los artesanos no ha cambiado significativamente. Algunas reflexiones de los autores del libro considero que no han perdido vigencia y siguen siendo pertinentes para pensar la relación entre diseño y artesanía y por consiguiente entre tradición e innovación. A la par, como he dicho, otros elementos y otras relaciones es preciso pensar o complementar. A partir de lo anotado, yo he estructurado esta presentación de la siguiente manera. Sobre los puentes posibles hablaré de la relación tradición e innovación, la necesidad de conjugar innovación y continuidad, el reto del equilibrio entre la tradición y el mercado y la importancia de la investigación para la continuidad y la salvaguarda. Respecto a las relaciones que considero necesarias, propongo pensar en los artesanos más que en las artesanías, abordar la artesanía como patrimonio cultural y material y a partir de estos dos componentes plantear algunas ideas de lo que creo debería ser la relación artesanos y diseñadores. Antes de iniciar, considero necesario hacer dos precisiones que permita a los participantes de esta charla conocer el locus de enunciación de esta presentación. En primer lugar, recalcar que si bien aquí por razones de tiempo hablamos de la artesanía en general, no debemos olvidar que la realidad de la artesanía es enormemente diversa. En inicio con dos grandes ámbitos claramente diferenciados. Por un lado, artesanías que aún existen en función de la satisfacción de necesidades básicas o ceremoniales, enmarcadas comúnmente en contextos rurales, y por otra parte, artesanías cuya razón de existir está vinculada directamente con su comercialización en el mercado urbano. A la par, sobre el locus de enunciación, quisiera precisar que no soy diseñadora, no soy artesana, sin embargo hablaré desde mi lugar de enunciación, que es la antropología. Y cuando hablamos de diseño y artesanías, creo que cabe preguntar desde dónde y qué tipo de relaciones hablamos. Hablamos del diseño que toma como fuente de inspiración elementos de las artesanías, o hablamos de la salvaguarda de las técnicas artesanales mediante el aporte del diseño. Ambas son líneas válidas, sin embargo, persiguen objetos diferentes. En la primera podríamos hablar del diseñador, del diseñar con técnicas y o motivos tradicionales, y en la segunda, de diseño para la artesanía. La segunda demanda un trabajo conjunto, colaborativo y horizontal, mientras que la primera suele direccionarse al diseño de autor y tiene como su riesgo mayor la fina línea de la apropiación cultural. Aquí podríamos incluso aventurarnos a una especie de juego de palabras. El diseño con artesanía suele ser para el diseñador, mientras que el diseño para la artesanía es necesariamente con el artesano. En esta presentación y desde mi locus de enunciación, procuraré enfocar la mirada al rol del diseño en la artesanía, para la artesanía. En primer lugar, me referiré a la relación tradición e innovación, puente posible que ya se viene abordando desde hace varias décadas. Si vemos las memorias de la reunión técnica iberoamericana sobre diseño y artesanía de 1990, vemos que en ese entonces ya se enfatizó en el cambio y el dinamismo inherente a la cultura. Por tanto, la relación no excluyente o contradictoria entre tradición e innovación. Así, Claudio Malo señalaba que la cultura es cambiante y que si bien en la cultura popular predomina la tendencia al mantenimiento y a la conservación de la tradición, no significa que el cambio no esté presente, pues el peso de la tradición no implica inmovilidad ni ausencia de cambio. En líneas similares, Álvaro Chávez decía que en toda cultura la antropología reconoce dos fuerzas opuestas y complementarias a la vez, que son las que la mantienen viva y la identifican. Las fuerzas centrípetas que tienden al mantenimiento de las tradiciones y como contrapartida las fuerzas centrífugas que buscan el cambio, la pluralidad y la búsqueda de innovaciones.
A criterio de Chávez, esas fuerzas centrífugas serían la experiencia del dinamismo cultural, al tiempo que, tal como lo considera la antropología, esta presión de fuerzas aparentemente opuestas no es en realidad una disyuntiva tajante. En este contexto me permito recordar que los artesanos, tanto por influencia externa como por motivaciones endógenas, constantemente están innovando, ya sea en temas formales, estéticos, funcionales o de materias primas. Ejemplos en Ecuador sobra. Podemos citar el caso en Cuenca del taller de alfarería Encalada, en donde modificaron la técnica hacia la cerámica negra, logrando varias cosas: erradicar el plomo de la vajilla, pero también alcanzar piezas aptas para el consumo en las modernas hornillas y hornos de gas o el microondas. Podemos señalar el caso de los artesanos en Tagua, que transitaron de la elaboración de botones y juguetes en miniatura a artículos diversos que vemos hoy, o los indígenas salasacas, que llevaron los diseños de las fajas o tapices y ahora lo trasladaron, ya desde hace varias décadas, los diseños de las fajas a los tapices, que hoy los consideramos tradicionales, o el traslado de las pinturas de los bombos, de los tambores, a los cuadros de la comunidad de Tigua. En el libro del CIDAD de 1990 se enfatiza también en la necesidad de mirar la relación diseño y artesanía desde la contemporaneidad. Así, Diego Jaramillo señalaba en ese entonces que no se propone la reproducción de significados del pasado, sino su recreación desde las necesidades funcionales y posibilidades tecnológicas contemporáneas. Dora Giordano afirmaba que la intención reivindicadora de nuestro modelo cultural no puede quedar en una valoración gozosa del patrimonio heredado. Señalaba que el presente demanda más vitalidad y el diseño no puede reducirse a la réplica con connotaciones de autenticidad. Indicaba que se requiere que pasado y presente se conjuguen en una dialéctica propia. Decía Giordano que requerimos una inflexión en la cultura para ser asumida en el presente. A la par, María Teresa Marroquín de Colombia manifestaba que la artesanía no ha sido algo estático que tiende a desaparecer, sino que por el contrario es y quiere ser una expresión viva del quehacer humano, en el que las personas se realizan y son fieles al mismo tiempo a la herencia legítima y a su legítima contemporaneidad. Afirmaba que ese equilibrio entre herencia y contemporaneidad era justo y no imposible de conseguir. En este punto, debo señalar que cuando se habla de tradición e innovación, de diseño y artesanía, un tema que siempre sale a flote es el de la identidad. Sin embargo, una manera viable de comprender a la tradición y a la innovación, no como antagónicas, es recordar que las identidades dejaron ya de ser leídas en singular y como entes lineales y homogéneos. Hoy las identidades son comprendidas en plural, como estrategias discursivas, como recursos internos de cohesión social, pero también como estrategias de diferencia, de exclusión y de negociación. Hoy las identidades son abordadas como múltiples y cambiantes y estudiadas desde la diversidad, desde los intersticios. La identidad, entendida así, es un proceso en constante movimiento. En tal sentido, más que pensar en la pérdida de identidad, lo cual no existe, habría que analizar de qué manera las identidades son reivindicadas, reinventadas y relocalizadas constantemente en el mundo artesanal y más aún en su relación con el diseño. Otro aspecto al que se hizo mención en la reunión técnica de 1990 fue la importancia de transformar e innovar con continuidad. Claudio Malo señalaba que la preservación de rasgos identitarios no significa la reproducción exacta de los objetos, sino que el diseñador debería ser capaz de introducir los cambios necesarios que acoplen las piezas a las apetencias del mercado. A la vez que hacía una precisión que yo creo que es importante, él decía que el culturalismo a ultranza se rasga las vestiduras ante cualquier innovación, por mínima que sea, pero que el comerciante a ultranza cree que todo cambio se justifica si es que facilita la venta. Malo consideraba incorrectas las dos posturas, pues afirmaba que el diseñador debe procurar una actividad equilibrada y para ello, en ciertos casos, sería favorable trabajar conjuntamente con antropólogos. De lo anterior se puede deducir que las medidas de salvaguarda
no deben estar destinadas al mantenimiento en la reproducción exacta de las formas y la funcionalidad de los objetos, sino a garantizar las circunstancias, las condiciones que permitan que los artesanos continúen trabajando en sus oficios con continuidad, pero también con las adaptaciones que los tiempos actuales demandan. Ahora bien, aquí aparece otro tema que también se vio en esa reunión de 1990, y es el tema del mercado. Y aquí cabría notar que tales precisiones se aplicarían a la artesanía que ha entrado en esa lógica de consumo capitalista, mas no tanto a las artesanías que continúan existiendo en connotaciones familiares de autoconsumo o ritualidad. Así, en esa época se señalaba ya que la demanda de artesanías en el mercado urbano e incluso las mismas situaciones de cambio continuo en los sectores rurales exige que los artesanos adecúen su trabajo a los requerimientos de la sociedad contemporánea. Cabe anotar que para la década de los 90 ya se había superado la idea de una aldea global como resultado de la globalización. Para ese entonces ya las ciencias sociales estudiaban las relaciones de localización que tenían lugar en el mundo, pero también como paradoja de la globalización o a consecuencia de ella, se intensificaba un interés por lo particular y por lo local. Dentro de la lógica de la globalización, surgía la interrogante de cuáles serían las posibilidades de la artesanía en un mundo contemporáneo. Y lo que se veía era que precisamente en el contexto globalizado, si bien aparecen nuevos retos, nuevas dificultades, también emergen posibilidades alternativas para la producción artesanal. Claudio Malo decía que en varios contextos la subsistencia de las artesanías depende de la existencia de consumidores. Los artesanos, decía él, no podrán mantenerse en sus oficios si es que sus productos no son apetecidos y demandados en el mercado. Explicaba además que las artesanías que no estaban sujetas a la lógica del mercado solo podrían subsistir si es que se mantenían las condiciones sociales, económicas que justificaban su producción. Según Malo, en la actualidad de los años 90, las artesanías dependían de la existencia de un consumidor diferente. Por lo tanto, planteaba que las políticas tendientes al desarrollo de las artesanías o acciones de diseño en el mundo contemporáneo debían tomar en cuenta ese mercado diferente al tradicional. En líneas similares, Rafael Rivas de Benito afirmaba que solo hay un medio posible, y él decía incluso deseable, de garantizar la continuidad de las producciones artesanales. Y este medio no es otro, según él, que el aseguramiento de unos mercados internos y externos estables por dinámicos. Según Rivas de Benito, había que equilibrar las valoraciones culturales con las económicas, puesto que pensarlas por aislado no era lo más conveniente para lo que él consideraba, entre comillas, el factor humano que sostiene la producción artesanal. Sobre esta dimensión económica de las artesanías, cabe un paréntesis para indicar que las Naciones Unidas, a través de la Conferencia de Comercio y Desarrollo UNCTAD y el Programa de Desarrollo, ha publicado varios reportes de economía creativa que proveen de evidencia que muestra que el patrimonio, especialmente el inmaterial, sería el campo de mayor dinamismo emergente en el comercio mundial, a la vez que la artesanía aparece como la industria cultural, entre comillas, más importante en los países en vías de desarrollo. Así, las artesanías podemos decir que presentan un doble valor, albergan un valor simbólico para los pueblos, pero también constituye un recurso económico y de dinamización de las economías locales. Sin embargo, de esta realidad, hay que decir que es preciso evitar convertir a la artesanía en una mercancía bajo la lógica del mercado. Para ello es importante encontrar un justo equilibrio entre la dimensión simbólica, cultural de los saberes tradicionales que enmarca la artesanía y su dimensión económica. Es fundamental en este punto cuidar de manera especial que el valor de cambio propio de la economía capitalista no se sobreponga al valor de uso propio de las culturas tradicionales. Seguramente yo creo que más compleja que la aparente tensión entre innovación y tradición es la tensión real entre tradición y mercantilización, en donde la disyuntiva entre la lógica del mercado y el patrimonio entran en juego en una relación que es compleja y que no es sencilla de resolver. Otro asunto fundamental abordado también en 1990 tiene que ver con la importancia otorgada a la investigación.
La investigación sigue siendo uno de los puntos claves para pensar la relación tradición e innovación y artesanía y diseño. En ese entonces, Dora Giordano manifestaba la necesidad de una investigación exhaustiva del patrimonio cultural para el diseño. Diego Jaramillo expresaba que la artesanía, además de fuente de significados como forma productiva, nos ofrece también un enorme campo tecnológico a ser investigado en la perspectiva de su desarrollo e incorporación para la producción del diseño. Según Diego Jaramillo, la investigación del patrimonio cultural contenido en las artesanías debía orientarse tanto a las significaciones como a las funciones y a las tecnologías que se ponen en juego. Estos planteamientos no han cambiado con el pasar de los años. Si bien hoy existen nuevas aproximaciones a la noción de patrimonio cultural, numerosas experiencias en el mundo nos muestran que el patrimonio conservado e investigado puede posibilitar el desarrollo de nuevas tecnologías, alternativas para la producción, generación de conocimiento e innovación, pero también estoy segura que es la investigación sobre el patrimonio inmaterial, de la cual forman parte las artesanías, el sustento que guiará acciones responsables en la tarea proyectual del diseñador. Ahora bien, pensar los puentes posibles entre tradición e innovación ya se lo ha venido planteando desde los años 90 y finales de los 80, con la misma creación de la Facultad de Diseño de la Universidad de la SUAY, que fue pionera en el país. Sin embargo, había notado en un inicio que me gustaría también hablar de relaciones no solo posibles, sino también de relaciones necesarias. La relación diseño-artesanía sigue siendo vigente 3 décadas después de la reunión técnica que aquí he mencionado, y prueba de ello es que estamos hoy reunidos. Pero el giro que tal vez nos hace falta profundizar es pensar en los artesanos más que en las artesanías, y en los artesanos más que en el diseño mismo. De cierta manera, yo hablo de un ejercicio de pensar por fuera del diseño y por fuera de las artesanías, para poder visibilizar al artesano. Si miramos las memorias que dan lugar al libro Artesanos y Diseñadores, se habla mucho de los diseñadores y se habla mucho de la artesanía, pero se habla muy poco de los artesanos. Y creo que ese es el salto que hay que dar 31 años después. Yo iniciaba planteando que es preciso preguntarnos desde dónde queremos mirar la relación artesanía y diseño, si lo queremos hacer desde el diseño o desde la artesanía. Me temo que ha predominado en pensar esta relación desde el diseño, pero hace falta las voces de los artesanos. ¿Cómo los artesanos conciben el diseño? ¿Cómo los artesanos ven estas relaciones posibles y cómo imaginan esas relaciones? Yo no tendría una respuesta a esas preguntas. Sin embargo, desde un tercer espacio, el de la antropología, creo e insisto que esa relación debe ser una relación horizontal, de reconocimiento y valoración real del saber artesanal, del rol social e histórico del artesano, pero también un reconocimiento y un transparentar la situación del artesano. Mirar hoy al mundo artesanal requiere un ejercicio de relectura y de reescritura, de deconstrucción, como decía Fausto, que supere las visiones románticas, folclorizantes y acríticas del pasado, que negaban a los portadores de los saberes, en este caso los artesanos, su condición de sujetos sociales y políticos. El peso de los discursos hegemónicos de la cultura occidental, la arremetida del mercado, la producción seriada de la industria y el propio sistema capitalista ponen en peligro a los saberes y prácticas tradicionales. Los portadores de los saberes, pese a su capacidad creativa y de adaptación, por lo general forman parte de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y ello me lleva a esbozar la idea de que los discursos sobre la diversidad, sobre la identidad, aunque son importantes, hoy son insuficientes. Si no se incluye el abordaje de las diferencias, de la desigualdad y de las inequidades, pues los artesanos atraviesan situaciones diversas y complejas de vulnerabilidad, muchas de ellas arraigadas en estructuras socioeconómicas históricas de nuestros países y su legado colonial. Reconocer esta situación de vulnerabilidad de los artesanos creo que es fundamental para encaminar cualquier acción tendiente a afianzar los lazos entre diseño y artesanía. No podemos seguir pensando en la artesanía como un abstracto o en la artesanía como el objeto, mucho menos desde miradas que romantizan el pasado y la identidad, que ensalzan la identidad y los valores simbólicos, pero ocultan e invisibilizan el conflicto
y las problemáticas sociales del sector artesanal. Pensar en el artesano más que en los objetos requiere revisar los discursos y las narrativas construidas en torno a la artesanía, de construir los discursos hegemónicos que usan lo artesanal a conveniencia, muchas veces como estrategias de propaganda, como adorno, como guarnición de fotos, de eventos, de discursos, pero que en el fondo retocan la ausencia de políticas públicas. La problemática del sector artesanal es compleja y es además de múltiples escalas. No podemos seguir haciendo eco de discursos hegemónicos que llaman a los artesanos a la resiliencia, desplazando el rol de los estados. Yo me asusto cuando escucho hablar a los gobiernos, a las instituciones de artesanía y resiliencia, porque la historia del sector artesanal no ha sido una historia de resiliencia, ha sido una historia de resistencia. Pensar en los artesanos más que en la artesanía también nos lleva a una siguiente consideración. En décadas anteriores era constante aludir a lo útil y lo bello conjugado en las artesanías. Lo útil y lo bello plasmado en la artesanía poéticamente fue expresado por Octavio Paz y fue recurrente en la narrativa de los años 80 y 90, incluso antes, pues si revisamos los documentos fundacionales del CIDAD y los planteamientos del doctor Daniel Rubín de la Borbolla, un personaje fundamental para la artesanía mexicana y latinoamericana, se anota que lo útil y lo bello no son universos diferentes en el mundo artesanal. A esa ecuación de lo útil y lo bello, yo creo que hoy es preciso sumar que el objeto artesanal es portador de sentido, contenedor de intangibles. No podemos reducir lo artesanal a lo estético y a lo funcional. Es preciso sumar el valor social de la artesanía y comprenderla como hecho social total, puesto que involucra múltiples dimensiones. Implica pensar más allá de la materialidad. En este sentido, pensar desde la noción de patrimonio inmaterial creo que es importante, puesto que nos obliga a pensar ya no en los objetos, sino en los procesos y, por tanto, también en los sujetos. El objeto artesanal es un objeto tangible, cargado de relaciones, de relatos, de narrativas, de tramas intangibles de significación. La artesanía, en tanto patrimonio inmaterial, solo puede ser entendida como el tejido, como la trama y la urdimbre detrás del objeto. En ese sentido, retomo la metáfora del textil que convoca a esta edición de Ardis, recordando la importancia de abordar lo artesanal desde la complejidad, entendiendo la complejidad como tejido, complexus, como dice Morín, como aquello que está tejido en conjunto, es decir, la necesidad de mirar el valor de lo inmaterial, la trama de los tejidos sociales. En este sentido, me atrevería a señalar que técnica, materiales de expresión, forma y función no son los únicos elementos a tomar en cuenta cuando trabajamos la relación diseño-artesanía. Pensar solo desde esas combinaciones propias del diseño nos hace quedarnos en el plano del significante, pero lo que es preciso es pensar también en el significado, en los sentidos que están detrás de una pieza artesanal. Abordar las artesanías, particularmente las técnicas artesanales tradicionales, desde la noción de patrimonio inmaterial, además nos lleva a superar los conceptos de preservación y conservación que caracterizaron a los años 80 en América Latina, para pasar a la noción de salvaguardia, que refiere ya no a los objetos, sino a generar condiciones para que los artesanos, en este caso, se mantengan en su oficio con continuidad, pero también con dinamismo, sobre todo con dignidad. Salvaguardar las artesanías significa, entre otras cosas, salvaguardar técnicas y saberes, cuidar el valor de los entramados sociales e identitarios, de los tejidos sociales que están detrás del oficio artesanal, encontrar equilibrios justos y nunca sencillos entre el mercado y los valores simbólicos de la artesanía, lograr que el artesano se mantenga en su oficio dignamente, pensar la condición del artesano en la estructura socioeconómica de nuestros países y pensarle también al artesano como sujeto, repito, social y político. Todo ello nos obliga, como he insistido en este y en otros espacios anteriores, a pensar en los artesanos más que en la artesanía. Ahora, mirar al artesano más que a la artesanía y a la artesanía como hecho social total y como patrimonio inmaterial nos lleva como consecuencia a pensar o a repensar no solo los puentes posibles entre diseño y artesanía, sino también y sobre todo
a repensar las relaciones entre artesanos y diseñadores. En este sentido, cabe anotar que pese a las excepciones que indudablemente hay, existe de manera generalizada una relación asimétrica entre diseñadores y artesanos. Se ha priorizado la creación intelectual sobre la creación manual y el saber académico sobre el saber tradicional. En la década de los 90, el planteamiento ético estaba presente, pero especialmente orientado al problema del diseño desde el contexto, es decir, a la tarea del diseño como una práctica comprometida con el contexto social en el que se inserta su quehacer, y a la par desde un diseño comprometido con la continuidad cultural, como se puede leer en las memorias de la reunión técnica de 1990. En ese entonces, Diego Jaramillo decía que el diseño, operador de formas en último término, no es entonces un ejercicio neutro orientado a la resolución de problemas funcionales, sino una práctica comprometida con el contexto social al que sirve. Hoy yo creería que a esos elementos se suman nuevos tópicos y preocupaciones que en ese momento no se dimensionaron o no se discutieron con la fuerza que se lo hace hoy. Tal es el caso de la apropiación cultural, la redistribución y el reconocimiento al saber del artesano y su capacidad creativa. Hoy se debate sobre los casos de despojo y usurpación de conocimientos y símbolos, lo escuchábamos en una de las charlas de ayer, que en los contextos, sobre todo indígenas, se suman al histórico despojo material y territorial. El tema de la usurpación y la apropiación cultural ha tenido importante visibilidad, especialmente en el ámbito del diseño textil y de modas. El escritor y periodista colombiano Alfredo Molano, en uno de sus escritos para El Espectador hace ya algunos años, anotaba respecto a la apropiación de las mochilas de los indígenas Wayuu de Colombia por parte de diseñadores prestigiosos de la escena internacional, que estos actos no serían más que una avanzada de la cultura consumista. Y además catalogaba este proceso como textualmente un robo cultural simple y llano, como tantos otros, cierro comillas. Muchos de los trabajos realizados desde el diseño lamentablemente no reconocen la labor de los artesanos. El diseñador goza del nombre del autor y muchas veces incluso hay el celo de mostrar quién es el artesano productor de las piezas, con lo cual el artesano pasa a ser una especie de mano de obra, muchas veces barata además, del producto del diseñador. No barata por su valor, sino por el precio pagado al artesano, ¿no? El anonimato del artesano se suma a la interrogante siempre presente sobre la distribución de las ganancias. Cabe preguntarnos qué tan común es observar a los artesanos en las pasarelas. Hay un reflejo y un reconocimiento de ese trabajo conjunto. Aparecen sus nombres en las etiquetas, aparecen sus nombres en los artículos científicos. Se reconoce al artesano o es visto como un proveedor de servicio. Las asimetrías se expresan además en la sobrevaloración de ciertos saberes en detrimento de otros. El saber académico del diseñador sobrevalorado frente al saber tradicional y al saber hacer del artesano. Conversábamos hace poquitos días con Fausto Ordóñez, director del CIDAD, a causa de un ambicioso proyecto que lleva adelante el CIDAD con la Universidad de la SUAY, sobre el hecho de que la academia ha excluido a los artesanos y al saber artesanal de la categorización profesional importante en el mundo occidental. Ahora mismo, en estos días, revisaba algunos textos, algunos artículos académicos y leía de manera reiterada la escritura incorrecta de diseño como disciplina con mayúscula, mientras en artesanía se respetaba la regla gramatical de escritura con minúscula. ¿Es solo un tema formal? Se preguntarán ustedes. Sí y no. Son datos sutiles que nos muestran una distinción constante, consciente o inconsciente, entre estos dos ámbitos del saber que han coexistido en relaciones asimétricas. Con lo dicho, tal vez la mayor tarea en el campo ético y en esta semana del diseño y la artesanía es pensar cómo volver horizontal la relación artesanos y diseñadores, en la práctica, en el taller, en el reconocimiento de autor, en el producto, en el precio, en la distribución de las ganancias y también en la academia. Esta relación entre artesanos y diseñadores debe ser un diálogo horizontal entre saberes y conocimientos diversos, en el que el diseño se convierte en una herramienta que permita adecuar los cambios necesarios
para que las obras artesanales encuentren funcionalidad en la contemporaneidad. La academia debe volver a mirar a las artesanías. Allí el CIDAB y la Universidad de La Salle están aunando importantes esfuerzos. Según Noroña y Solís, es preciso pensar más allá de la idea de un diseño que únicamente crea proyectos. Implica un alejarse de la posición del diseñador como finalizador de los procesos, para comprender que también puede actuar como mediador. Mercedes Martínez González, siguiendo los planteamientos de Martín Juez, propone trabajar sobre la historia de vida de los objetos. Sin embargo, yo creería que dicha historia de vida de los objetos, pensada para la relación artesanía y diseño, no puede ser otra que una historia de vida de los sujetos. Personalmente considero que es importante descolonizar las relaciones entre artesanos y diseñadores y empezar a pensar en la co-creación. El trabajo colaborativo y horizontal entre artesanos y diseñadores sería un aprender haciendo, un aprender en el acto creativo, no en la tarea proyectual destinada a la obra por encargo en el taller artesanal. En el aprender haciendo, el objeto se convierte en un pretexto para el aprendizaje y el trabajo colaborativo, para el intercambio real y la valoración real de los saberes diversos. En síntesis, la relación artesanos-diseñadores creería que requiere pensar en el artesano más que en la artesanía, pensar en el oficio artesanal como hecho social total y como patrimonio inmaterial, y a la vez la relación posible y necesaria entre artesanos y diseñadores requiere del diálogo horizontal de saberes, requiere abandonar relaciones verticales en las que el nombre del autor y muchas veces también el ego del saber académico se sobrepongan al saber del artesano. El diseñador necesita una formación integral que le permita conocer los entramados sociales en los que la producción y el consumo de las artesanías tiene lugar. Ese conocimiento le dará lo que yo llamo el sentido común para innovar con continuidad. La relación posible y necesaria creería que es un proceso dialógico en el que el artesano aprende del diseñador y el diseñador del artesano. La relación artesanos-diseñadores requiere prestar atención a los procesos más que a los objetos, en otra palabra, pensar más desde los sujetos. Muchas gracias por la atención de todos y quedo atenta a sus preguntas o a sus comentarios. Muchas gracias, Gaby. Realmente una exposición muy buena, elocuente, real, realmente. No sé si hay unas preguntas o comentarios en el chat. Glendy, si nos puedes ayudar, por favor. Sí, Norita. Mariana Burucua hace un comentario y también una pregunta. Dice, justamente hace unos días hablaba con una persona la diferencia que existe entre artesanía y manualidades. Hoy en día se le denomina a casi todo lo que sea hecho a mano o que tenga solo un poco de acción manual, y la mayoría sea hecha por equipos tecnológicos, como son los plotters de corte. Con quien hablaba hace tarjetería y elementos en papel y cartulina. Ellos se dicen artesanos y sus productos de artesanías. Claramente en ese caso no es artesanía. ¿Qué opinión le merece este tema? Bueno, es un tema complejo porque el propio término de artesanía, que hoy se ha revalorizado y que tiene un sentido, en sus orígenes surgió con una connotación peyorativa, ¿no? En la clasificación del arte occidental y de la historia supuestamente universal, que en realidad era la historia del arte occidental, el arte de otros pueblos no tenía cabida, y entonces se hablaba de estas artes diferentes como artesanías, también como cultura popular, como artes menores, etc. Entonces, estos conceptos tienen una carga colonial, una carga de colonialidad detrás, ¿no? Entonces, es difícil, cuando hablamos de la cultura, en sus expresiones materiales y simbólicas, siempre es difícil establecer líneas claras, dónde comienza lo uno y dónde comienza lo otro. Indudablemente en las artesanías hay un trabajo manual, pero yo no creo que todo trabajo manual es artesanía. Es difícil decirlo conceptualmente, pero yo creo, eso lo conversamos también el otro día con Fausto, que el oficio del artesano es un devenir. Es decir,
no es tanto el objeto, es lo que involucra ser artesano y lo que involucra el hacer vida de artesano. Entonces hay un tema del oficio, hay el tema de unas connotaciones de tradición, de transmisión de saberes que está detrás. Por eso yo creo que tiene sentido la idea de patrimonio cultural inmaterial. No necesariamente todas las artesanías atraviesan por la categoría de patrimonio, que es un acto selectivo también, pero una manualidad por sí misma, creo que todos en algún momento hemos hecho trabajos manuales. Yo lo he hecho y no me catalogo como artesana. Creo que la cualidad de ser artesano es un devenir en el tiempo, en el oficio, en la vida de artesano. No lo sabría decir con precisión, porque creo que no hay conceptos que nos permitan decir aquí termina o empieza una u otra cosa. También hay manifestaciones que en unos lugares pueden ser consideradas como manuales y en otros lugares como artesanales. Hay cosas que en un lugar pueden ser concebidas como arte y en otros como artesanías. Hay pueblos en el mundo que ni siquiera tienen la palabra para clasificar al arte, sino lo que nosotros entenderíamos como el arte está más bien incrustado en la vida cotidiana. Pero yo sí creo que esa distinción es algo que no se puede escribir en texto o conceptualizar, sino que viene de la experiencia de trabajar con artesanías y que viene del devenirse artesano, en el oficio, en la práctica, en las formas de vida, en el quehacer de la artesanía. Gracias, Gaby. Leemos también algunos comentarios que tenemos en Facebook. Ceci Ortega dice, siempre se vive enfrentando el tema de la difusión o la barrera propia cultural que no permite valorar lo propio. La tendencia de apreciación es a maravillarnos por el producto o artesanía extranjera a tal punto que lo producido localmente tiene una mirada apática en cierta manera. Felipe Traves también nos dice un comentario que qué oportunas las reflexiones sobre el reconocimiento de los artesanos en los procesos de diseño. Eres grande, Gaby. Andrés Jerez tiene también una pregunta. Dice, gracias por la reflexión. ¿Dónde se colocan las personas antes que el producto? Al artesano antes que la artesanía. Lo más valioso es el talento, el conocimiento de cada artesano, su técnica. Por ende, el patrimonio inmaterial, lo cual es una riqueza invaluable para cada uno de los pueblos del mundo. Aide Quiroz nos dice, mi duda es cómo aterrizar este análisis tan claro como lo ha señalado la expositora, con los ausentes en nuestros diálogos, es decir, los actores sociales, artesanos y artesanas. Contesto algunas de las ideas, ¿no? Sí. Pero algunos eran más comentarios con los que estoy plenamente de acuerdo. Esto de valorar lo extranjero suele ser una constante y no solo en nuestra ciudad y no solo en nuestra cultura. Siempre hay una tendencia a valorar lo ajeno, ¿no? Y en países, en regiones con una alta, con este legado tan marcado de colonialidad, esa práctica se vuelve constante, porque se nos ha mostrado históricamente y se nos sigue mostrando que hay unos saberes, unos conocimientos, unos sentires superiores a los de las zonas colonizadas, ¿no? Entonces, esto lamentablemente lo vivimos en la artesanía, pero no solo en la artesanía, en la cultura en general. Siempre estamos valorando más lo que llega de fuera. Por eso yo creo que la labor de instituciones como el CIDAB es importante. Yo sí creo que el CIDAB ha hecho una gran labor en los años, en sus 45, más de 45 años de vida institucional, en posicionar el valor de las artesanías. Lo hizo durante mucho tiempo sola, como instituciones, muy pocas instituciones y de manera aislada se preocupaban por estos temas. Recién ahora es que estamos hablando de las artesanías como patrimonio inmaterial, pero eso es en el nuevo milenio. Hace 30, 40 años a nadie se le ocurría hablar que había una connotación patrimonial en lo artesanal. Entonces, el trabajo de valorizar la artesanía es fundamental y yo creo que eso tiene que ver también con lo que señalaba alguien más, que decía dónde se coloca el artesano, antes, después del producto. Yo creo que el artesano antes, después, en el proceso, es decir, el artesano es el gran ausente, ha sido históricamente el gran ausente de la valoración patrimonial. Basta mirar, revisemos los repositorios tanto físicos como digitales. Hay muchísima investigación sobre las artesanías y las técnicas.
hay muy poca investigación sobre la realidad de los artesanos. Es decir, además que somos una sociedad, la sociedad occidental, que valora el objeto. Lo mismo pasa con las piezas arqueológicas, cuyo lugar de ser hasta hace no mucho era el museo, ¿no? El objeto por el objeto. Y eso ha pasado también en el mundo artesanal, una sobrevaloración del objeto en detrimento de los sectores sociales que están detrás. Porque además, ojo, valorar a la artesanía más allá del objeto y de lo estético e involucrar el concepto de patrimonio inmaterial implica visibilizar sectores sociales que históricamente han estado marginalizados. Es decir, era mucho más fácil poner todas las cualidades en los objetos como pieza destinada al museo que visibilizar las relaciones de desigualdad, de inequidad que están detrás. Por eso yo insisto mucho que el discurso de la diversidad, que ha estado siempre presente cuando hemos hablado de artesanías, es importantísimo, pero no suficiente si es que no visibilizamos las diferencias, las inequidades que están detrás del objeto artesanal. Y los artesanos, en la mayoría de las condiciones, la pasan mal y la pasan difícil y sufren el oficio artesanal. Y esas son las realidades que no se muestran cuando pensamos o usamos únicamente el discurso que yo misma lo he usado en el pasado, el pensar la artesanía solamente desde la diversidad y desde los conceptos de identidad. ¿Cómo aterrizar todo esto? Yo creo que atraviesa por varios lugares, y decía algo que yo creo que es importante. Decía, bueno, ¿y dónde están los artesanos? Yo no sé quiénes están participando aquí. Sí veo algunas personas que son artesanos, seguramente están muchos diseñadores, pero yo creo que hay cambios significativos, es decir, falta mucho por hacer, pero para mí no es un tema menor y no es un tema insignificante que hoy la cabeza del CIDAB sea un artesano. No es un tema menor. O sea, pensemos, si comparamos la reunión de 1990 con lo que estamos haciendo hoy, allí estaban artesanos, porque había un trabajo directo entre artesanos y diseñadores. También lo hubo en los inicios de la Facultad de Diseño. Allí estaban maestros artesanos enseñando en los talleres como profesores. Pero hoy existe una mayor visibilidad de los artesanos que en el pasado. ¿Falta mucho que hacer? Sí, falta mucho que hacer. Es decir, en estas discusiones deben estar los artesanos, y yo creo que ya es bastante importante el tener a un artesano y gestor cultural, porque ahí hay un doble mérito liderando un espacio como el que nos convoca y nos junta hoy. Muchas gracias, Gaby. Realmente es espectacular tu charla con relación a este reconocimiento que debemos tener al artesano, no solo ahora, sino un tema que ya se ha venido tratando desde hace muchos años atrás. Fausto quiere intervenir, le escuchamos. Por favor, Fausto. Muchas gracias, Norma. Yo creo que todas estas reflexiones que hoy en día estamos escuchando en estos días, pero no solamente en estos días, como bien lo decía Gabriela, desde el año 90, en esta relación horizontal que debe existir entre el diseñador, entre el artesano, son importantes. Una de las primeras cosas que hay que visibilizar es, y es algo que nosotros lo tenemos ya como prioridad, como una, digamos, como una norma institucional, es detrás del objeto están los seres humanos. No habrá y no existirá una renovación del patrimonio si no atendemos a los y las generadoras de este patrimonio, que muchas veces nos enorgullecen, que muchas veces han sido fruto de extensas investigaciones, monografías, maestrías, cátedras. Sin embargo, aún seguimos viendo que el artesano no tiene la atención debida. ¿En función de qué? En función del propio discurso que genera. Es decir, hay un desequilibrio completo en el discurso que genera el artesano ante las decisiones de atender esas necesidades. El mercado es completamente riguroso. El sector artesanal se ha visto sometido muchas veces a abandonar el proceso identitario tradicional y costumbrista por mercantilizar su producto, porque el artesano tiene que vivir. Los artesanos tenemos que
así, al igual que los médicos, que los ingenieros, que otros profesionales, tenemos que llevar el sustento de vida a nuestros hogares. Y muchas veces el discurso patrimonial no nos da esa forma de vida digna. Y es por eso que muchas veces también hay un discurso que no es sostenible, que no es entendible desde el sector artesanal. ¿Cómo seguir sosteniendo el patrimonio desde la autodefinición como artesano y como gestor y portador del patrimonio? Hace algunos años nosotros habíamos propuesto un ensayo que fue llamó mucho a la sensibilidad. Si bien es cierto, se habla del patrimonio inmaterial, como bien dice Gabriela, no hablamos de los artesanos. Hicimos un ejercicio, creo que hace 4 años, en identificarnos y autoproclamarnos como soy artesano, soy patrimonio, pero esto no tenía ninguna connotación académica ni técnica. Tenía un contexto de reivindicación, de reclamación a aquel discurso que se estaba promoviendo desde el ámbito eminentemente cultural. Es decir, no nos están visibilizando a aquellas personas que somos los custodios, portadores y transmisores de ese patrimonio. Por eso es importante que cuando hablamos de proyectos para los artesanos, tenemos que articular los proyectos para los diseñadores, porque no habrá una concordancia en el discurso, no habrá una concordancia en las metas que podamos plantear para esta renovación si es que no equilibradamente no activamos estas dos profesiones que yo las veo particularmente esenciales y transversales, definiendo cada uno su rol, reconociéndose cada uno en sus competencias, pero sobre todo respetando cada una de las acciones que el diseñador, el artesano, la diseñadora o la artesana pueden proponer para esta renovación del patrimonio inmaterial. Con este pequeño comentario yo quería también decir, sí, es importante hasta dónde ha llegado el sector artesanal. Yo seré un pequeño ejemplo de lo que hoy está sucediendo. Sin embargo, grandes compañeros y compañeras, líderes artesanas han ocupado cargos altísimos en donde finalmente podemos, desde la sensibilidad de nuestras necesidades, proponer estas acciones que al fin del día pueden estar siendo una especie de salvavidas. Sin embargo, requerimos y pedimos siempre la asistencia de todas las otras instituciones, desde la academia, de instituciones privadas, públicas, que tienen plena competencia para mirar lo que bien ha dicho Gaby, al ser humano. Si no atendemos al ser humano, todos los discursos no serán sostenibles, y mientras nosotros no encontremos la renovación generacional. Yo hasta el día de ayer nomás conversaba en el interior de mi familia y decía, no hemos de descansar hasta que haya un nuevo artesano. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. El día en que haya un nuevo artesano, una persona, un joven que decida ser artesano, esa meta se habrá cumplido. Mientras tanto, tenemos mucho trabajo que hacer. Gracias, Norma. Gracias, Fausto. Bueno, yo también concluyo únicamente diciendo que realmente, de acuerdo al tema de Gaby, hay muchos puentes posibles entre la tradición y la innovación, pero quizá hay puentes más necesarios como el del reconocimiento del artesano, el de reconocer su situación actual y su futuro también, ¿no? Me quedo con esa reflexión, Gaby. No sé si usted tiene algún comentario. Hay muchos comentarios de personas que han asistido a nuestra charla, nacionales, internacionales, y que opinan igual lo mismo que usted, mi Gaby. Cuéntenos si tiene alguna reflexión para dar por concluida esta linda conferencia. Sí, bueno, yo soy un poco ciega, entonces me cuesta leer acá y saber si tal vez hay alguna pregunta que podría atender. Pero sí quisiera más bien hacer solo una aclaración que por tiempo no la pude hacer y porque tampoco es el tema central, pero ha mencionado Fausto, lo mencioné yo, esta necesidad de pensar a la artesanía desde el patrimonio inmaterial. Pero ojo, ahí creo que debo hacer una aclaración importante. Pensarla desde el patrimonio inmaterial, pero también deconstruyendo el patrimonio, que es algo que yo lo he insistido mucho desde mi trabajo con el patrimonio. Es decir, si seguimos pensando en el patrimonio como pensábamos en el pasado, desde miradas románticas, folclorizantes, lo único que terminaremos haciendo
es cambiar de nombre a lo que en el pasado se le llamó folclore, cultura popular, y hoy le podríamos llamar patrimonio inmaterial. Es decir, también hay que estar siempre reflexionando sobre estos conceptos. Cuando leemos la Convención de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, es clarísimo que ahí hay un reconocimiento a los portadores, y yo creo que es importante. La cuestión es cómo eso se efectiviza en las políticas públicas, cómo desde las instituciones competentes del patrimonio no reproducimos, reproducimos, yo estoy fuera de las instituciones públicas y estoy ahora en la academia, pero cómo no reproducimos las mismas prácticas con nuevos conceptos. Es decir, cuando llamo a pensar a las artesanías desde el patrimonio inmaterial, es pensar desde estos intangibles que están en los entramados simbólicos y sociales detrás del objeto artesanal. Pero ojo, sin reproducir tampoco las viejas prácticas y las viejas teorías sobre el patrimonio. Hablo desde un patrimonio, insisto, deconstruido. Es decir, cómo pensarlo desde el patrimonio, pero también desde visiones contemporáneas sobre el patrimonio. Gracias, Gaby. No sé si, si Glenda nos ayuda leyendo un par de comentarios más, porque sí valen la pena leerlos. Sí, tenemos un comentario de Bárbara Velasco, presidenta de la WCC. Quizás sería interesante asumir la mutua dependencia y colaboración que hoy en día equilibra la necesidad del diseño hacia el conocimiento y oficio del artesano. María Eugenia Fiallo también comenta: gracias por la exposición, Gabriela. Vale que todos reflexionemos sobre el tema y ojalá en un futuro no muy lejano sea mejor valorada la artesanía. Tenemos también una pregunta del chat aquí en Zoom. Samir dice: es tiempo de dar una definición de artesanía, arte popular y manualidades. Ya se ha teorizado bastante sobre el tema y es necesario que las instituciones públicas tengan clara esa definición, para que haya un trabajo mejor dirigido a cada grupo dentro del sector artesanal. La mayoría de funcionarios públicos no saben o no conocen de qué se trata la artesanía, quienes integran el sector artesanal y por ende no saben cómo trabajar en el sector. Gracias, Glenda. Esos son algunos de los comentarios que hemos tenido. Leía por ahí un comentario igual de Chile que decía que igual la concepción es igual en ese país, que no hay una visibilización real del artesano, sino más bien del producto en sí. Entonces, bueno, creo que con esto damos por concluida esta hermosa charla y queda a reflexión de todos los que hemos estado en esta reunión, y a futuro también las personas que van a ver este video, pues los subiremos, ya está en Facebook, entonces pueden reflexionar con respecto a estas teorías que nos ha dado Gaby en estas reflexiones que vamos a tener con todas las personas que han participado. Muchísimas gracias, Gaby. Queremos recordarles que... Ustedes. Que gracias, Gaby, por aceptar nuestra invitación, y pues siempre sabemos que podemos contar con usted y sus ponencias muy elocuentes y muy buenas. Quería recordar a los asistentes que estos eventos los realizamos con el apoyo de la OEI, el Consejo Mundial de Artesanías y la Universidad de la SUAY, que nos están apoyando. Les recuerdo también que terminada esta reunión tenemos otras 2 conferencias a las cuales les invito y les esperamos. Entonces damos por concluido. Muchas gracias a todos por asistir y sigan pendientes de los eventos de Artis. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.